En este día vamos a ver un pasaje en el capítulo 24 de San Lucas y vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. El mundo celebra solamente este día, pero como hijos de Dios celebramos todos los días, ¿verdad? Porque para eso se reúne la iglesia el día domingo para celebrar ese gran evento, ese gran día de la resurrección. ¿Estamos ahí? Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí vamos a leer. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos en este hermoso día, en este hermoso día en que nos permites nuevamente reunirnos en este lugar con el propósito de estudiar tu palabra, de ser edificados en ella, alimentados también, Señor, y gracias por ello, ya que a eso hemos venido, para escuchar tu palabra, y no solamente escucharla, sino ponerla en obra. Queremos ser hacedores y no simplemente oidores de tu palabra, Señor. Te rogamos que quites todo obstáculo, todo aquello que distraiga nuestras mentes. Quítalo de enfrente, Señor, para que estemos concentrados y atentos, Señor, al mensaje de esta mañana, de este día, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? La resurrección del Señor Jesucristo es el evento más significativo de la historia. Mencionábamos esta mañana que es lo más importante, ¿verdad? Es el mensaje central en el plan redentor de Dios y el fundamento del Evangelio. La resurrección es la verdad esencial, aparte de la cual no hay cristiano. Si hay alguien que dice que es cristiano y no cree en la resurrección, pues no puede ser, ¿verdad? Porque la resurrección es la verdad esencial del Evangelio, es el fundamento del Evangelio. Pablo lo declaró, lo dijo claramente, allá en 1 Corintios 15, 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que si Cristo no hubiese resucitado, pues en vano estaríamos aquí reunidos, porque todavía estaríamos bajo la condena del pecado. Pero lo más fabuloso y lo más hermoso es que Cristo resucitó y que Él está vivo. Y porque Él está vivo es que nosotros estamos vivos y vamos a estar vivos juntamente con Él.
La iglesia siempre ha entendido la importancia de esta verdad, ya que desde el principio se empezó a reunir precisamente el primer día de la semana, reconociendo ese gran evento y conmemorando la resurrección de Jesús. La iglesia no se reúne el viernes, porque la Pascua es la interpretación y la validación del Viernes Santo. La resurrección es la vindicación divina de la obra que Jesús hizo en la cruz. Además de la resurrección, pues sin la resurrección la cruz no significa nada. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, afirmó que había llevado nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, y de ese modo había propiciado o satisfecho la justicia de Dios. Romanos 4:25 nos dice eso, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que la resurrección vindica la esperanza del Evangelio. Las buenas nuevas de la salvación no son sólo que los creyentes puedan experimentar el perdón de los pecados, sino que habiendo sido perdonados, vivirán para siempre en la bienaventuranza del cielo en cuerpos glorificados, físicos y resucitados. El mensaje del Evangelio no es que las personas puedan ser libradas de sus problemas en esta vida. Tampoco promete que vivirán en el sentido de una influencia continua o que Cristo simplemente vive en su influencia o en alguna forma espiritual nebulosa. El mensaje cristiano es que Jesucristo se levantó de la tumba en un cuerpo físico glorificado y que los creyentes un día se levantarán con un cuerpo como el cuerpo de Jesús glorificado. Así que esa es la gran esperanza del cristiano, que así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, una vez nosotros también vamos a ser levantados en ese cuerpo glorificado. Y la verdad es, no como algunas religiones falsas o sistemas falsos afirman, ¿verdad? Pero la muerte no termina con la existencia humana, como algunos creen. La muerte es simplemente la puerta a la eternidad, por la cual todos debemos de pasar y vamos a pasar. Pero en sí todos vamos a vivir para siempre, completamente conscientes en espíritu y cuerpo, ya sea en gozo eterno o en sufrimiento eterno, porque va a haber una resurrección para vida y una resurrección para el juicio. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que esto pues es algo que va a suceder un día. La vida no termina cuando morimos, ¿verdad? Simplemente pasamos a una vida eterna en la cual pues va a haber vida para unos y muerte para otros. La resurrección a la vida, que viene a través de la resurrección de Cristo, ha sido la esperanza del pueblo de Dios a través de toda la historia redentora. Y ha sido el tema de la predicación y enseñanza apostólica. En el día de Pentecostés, en el primer sermón,
Pedro dijo esto de Jesús, dijo en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fue la primera predicación de Pedro, recién nacida la iglesia, y el tema era el de la resurrección. Cuando el Sanedrín, siendo grandemente perturbado, porque Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos, Pedro y Juan fueron arrestados. Pedro les proclamó valientemente, ahí en Hechos 4:10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que desde el principio ha sido el tema de la predicación, o fue el tema de la predicación de los apóstoles. Más tarde le dijo a Cornelio y a los que estaban reunidos en su casa, en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y termina ahí, dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. También en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, también Pablo proclamó, allá en Hechos 13:27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Pablo también declaró a los filósofos paganos en la colina de Marte, en Atenas, ahí en Hechos 17, dijo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También a los romanos escribió en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y a los Corintios, en 2 Corintios 4:14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y en Efesios 1:20, al cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. También Pedro, abriendo su primera carta, en 1 Pedro 1:3, dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que es el tema central, el tema principal del Evangelio. Y siendo el tema principal, pues los apóstoles siempre proclamaban la resurrección de Jesucristo, ya que sin la resurrección de Jesucristo, pues no hay vida, ¿verdad? No hay salvación. Así que por esa razón no nos sorprende que los 4 evangelios contengan un relato de los eventos que rodearon la resurrección. Y fíjense que aunque ninguno de ellos
describe el evento completo, ¿verdad? Cada uno de los escritores de los evangelios fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir un relato único, consistente con su propio tema e intención. No hay evidencia de que los escritores, como sostienen algunos críticos, copiaran de una fuente común, porque los relatos son personales, no se ven afectados y no se sustraen uno al otro, lo que desmiente cualquier tipo de esfuerzo concertado en sus partes para combinar todo. Por lo tanto, el relato de Lucas nos da todos los detalles concernientes a la resurrección. No repite algunas de las cosas que Mateo, Marcos y Juan registran, pero también incluye algunos detalles que no están en los otros relatos. Y debido a que el Espíritu Santo inspiró a los cuatro, pues los cuatro armonizan perfectamente. Hay algunas verdades centrales con respecto a la resurrección que presentan los cuatro escritores de los evangelios. Primero, Jesús estaba realmente muerto. Es algo que todos los cuatro escritores afirman, que Jesús estaba realmente muerto porque tenía que morir. No hay remisión de pecados sin la muerte, ¿verdad? Sin su muerte. Segundo, el domingo. El segundo es el domingo por la mañana, el tercer día después de que fue colocado en la tumba. La tumba se encontró vacía. Tercero, aparecieron los ángeles y explicaron lo que había pasado. Cuarto, los primeros testigos oculares de Cristo resucitado fueron las mujeres que habían sido sus seguidoras. Quinto, los apóstoles y el resto de los discípulos varones se negaron a creer en el testimonio de las mujeres. Así que los cuatro escritores escribieron acerca de estos cinco puntos. Y en este pasaje vamos a ver cuatro de ellos. Vamos a ver acerca de la tumba vacía, los mensajeros angélicos, el testimonio de las mujeres y los discípulos incrédulos. La tumba vacía, primero en los versículos del 1 al 3, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Así que aquí vemos que la resurrección tuvo lugar, ¿qué día? El primer día de la semana. Y esto pues venía a cumplir la predicción de Jesús de que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí en Mateo 12:40. Los judíos no tenían nombres para los días de la semana, pero los numeraban en relación con el sábado, siendo el sábado el séptimo día, el siguiente día pues era el primero, segundo, tercero y así. No tenían nombres, simplemente los llamaban con números. El primer día, por lo tanto, fue el domingo, el día después del sábado. El sábado que el cuerpo de Jesús estaba en la tumba fue el último día de reposo oficial. La iglesia, como se señaló anteriormente, se reúne el domingo en honor y recuerdo de la resurrección del Señor. Hay algunos grupos que todavía se reúnen el sábado, pero el sábado cuando el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba, pues terminó con el día de descanso. Y ahora pues la iglesia además de que
Ese mandamiento fue dado al pueblo de Israel y apuntaba hacia ese día de reposo. Y una vez que se cumplió, pues ya no, ahora ya la iglesia siendo pues lo que se inició, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues ahora se reúne festejando ese gran evento que es la resurrección. Las mujeres, ¿verdad? Nos dice aquí, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. El viernes, después de ver a José y Nicodemo a preparar el cuerpo de Jesús y luego colocarlo en la tumba, y tenía la intención de regresar después del sábado, porque el sábado pues no se hacía ningún trabajo. Así que tenía la intención de terminar de preparar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Para el entierro, el día después del sábado. Y aquí Lucas nota que nos dice que llegaron muy de mañana. Mateo dice que al amanecer y Marcos también dice que muy de mañana. La terminología varía un poco, ¿verdad? Pero todos están de acuerdo de que fue temprano en la mañana del primer día de la semana. La madrugada era el momento en que comenzaba a amanecer porque el sol acababa de salir. Juan nota que María Magdalena llegó antes, siendo aún oscuro, ahí en Juan 21. Evidentemente todas las mujeres partieron justo antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pero María llegó a la tumba por delante de las demás y al ver que la piedra había sido removida, asumió lo peor. Asumió que los ladrones de tumbas habían entrado en la tumba y habían robado el cuerpo de Jesús. Inmediatamente lo que hizo fue informar las impactantes noticias a Pedro y a Juan, quienes nos dice aquí que corrieron a la tumba para investigar. Abrumada por el dolor, María regresó a la tumba, pero cuando llegó allí, los 2 discípulos y las otras mujeres ya se habían ido. Y ella no se cruzó con ninguno de los grupos. Ella no sabía nada acerca de los ángeles. Mientras tanto, las otras mujeres llegaron a la tumba donde, para su asombro, inesperadamente hallaron removida la piedra del sepulcro, ya que venían platicando en el camino que cómo lo iban a hacer para quitar la piedra. La piedra era demasiado pesada para que la pudieran quitar y las mujeres habían precisamente discutido acerca de ese problema. Tampoco sabían del destacamento de guardia, lo que también les habría impedido entrar a la tumba, porque la tumba había sido sellada para que nadie pudiera entrar. Y esto pues había sido publicado el sábado, cuando estaban en casa observando el sábado. Los guardias también, aterrorizados por el terremoto y la aparición de los ángeles, habían quedado inconscientes, como nos relata Mateo 28:4. Cuando recobraron el juicio, huyeron, y algunos informaron lo que había pasado a los líderes judíos, quienes iniciaron un encubrimiento. Los guardias, ¿verdad? Pues al ver que la tumba estaba vacía, pues ya no tenían nada que hacer ahí. Y además pues corrieron porque sabían que en aquel entonces si a un soldado se le escapaba el reo, pues lo mataban, ¿verdad? Y se imaginan, se les escapó el muerto. Está más tremendo, ¿no? ¿Cómo iba a ser posible eso? Así que huyeron, ¿verdad? Huyeron atemorizados por sus vidas, aunque algunos regresaron a dar noticia a los líderes, porque los líderes religiosos fueron los que pidieron esa guardia ahí, que guardaron la tumba.
Así que sin piedra ni soldados que les impidiera, las mujeres entraron a la tumba, y dice aquí, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Los soldados sabían que la tumba estaba vacía, o se habrían estado allí para protegerla. Los líderes judíos sabían que la tumba estaba vacía, o no habrían inventado una historia falsa para explicar que estaba vacía. María sabía que la tumba estaba vacía, o ella no les habría informado a Pedro y a Juan. Pedro y Juan también sabían de primera mano que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. No hay explicación para la tumba vacía, aparte de que estaba vacía porque Jesús había resucitado de entre los muertos. No hay otra explicación, aparte de que Jesús había resucitado. Después nos sigue diciendo aquí Lucas, en el versículo 4, nos habla acerca de estos mensajeros o angélicos o ángeles. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús habló varias veces acerca de su muerte y su resurrección, y aún así los apóstoles no lo quisieron entender, no lo quisieron aceptar, y cuando se llegó el día, pues tampoco no lo querían creer. Las mujeres estaban de pie dentro o casi fuera de la tumba, conmocionadas y perplejas, porque el cuerpo de Jesús ya no estaba. De repente pasaron un poquito más adentro, y entonces estaban más aterrorizadas. Mientras estaban paradas allí a la luz del amanecer, tratando de descubrir qué podría haber pasado con el cadáver, fue cuando dice aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mateo y Juan los identifican como ángeles apareciendo en forma humana. Aunque hubo dos, tal vez como testigos, ¿verdad? Solo uno habló de manera similar, aunque había dos hombres endemoniados en Gerasa, solo uno habló, y mientras había dos hombres ciegos que sanaron el camino cerca de Jericó, también, ¿verdad? Así que siempre para dar testimonio tenían que ser dos o tres personas, tres testigos, y aquí había dos ángeles. Y nos dice aquí Lucas que sus vestiduras eran resplandecientes. Y como las mujeres tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquel que es la resurrección y la vida, aquel sobre quien la muerte ya no es dueño, el que estaba muerto, pero ahora está vivo para siempre. Esta pregunta es el primer anuncio de que Jesús estaba vivo. Los ángeles continuaron diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les recordaron, ¿verdad? Les dijo, acuérdense o acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto ya lo había dicho y lo había predicho Jesús. Ya deberían haber estado esperando este acontecimiento, pero obviamente
no lo hicieron, ya que no creían que esto iba a acontecer. Pues ellas venían preparadas con las especias para ungir su cuerpo, dando a entender que no esperaban realmente que Jesús resucitara. Después Lucas nos habla acerca del testimonio de estas mujeres, porque siendo ellas las primeras en llegar a la tumba, se dieron cuenta de la desaparición del cuerpo de Jesús. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que después de que los ángeles les recordaron estas cosas de que Jesús les había predicho que esto iba a acontecer, ellas dijeron, es cierto, se acordaron, ¿verdad? Que Jesús les había hablado de la resurrección. Y cuando volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Mateo 28:8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Finalmente dijeron, eso es lo que nos dijo Jesús. Y en verdad ha resucitado. O sea, venían como adormecidas. Bueno, sí, pues era de mañana, ¿verdad? Todavía venían dormidas. Así que cuando les recordaron los ángeles, entonces fue cuando despertaron, ¿no? Mientras tanto, Pedro y Juan se dirigían a la tumba para investigar el informe de María Magdalena de que el cuerpo de Cristo había sido robado por ladrones de tumbas. Cuando el resto de las mujeres regresaron, confirmaron el informe de María de que la tumba estaba vacía y también completaron los detalles que desconocían. María no miró dentro de la tumba y no vio ni la ropa de la tumba ni los ángeles. Las otras mujeres informaron las palabras de los ángeles a los 9 apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan aún no habían regresado, de que el Señor había resucitado como lo había dicho que lo haría. También relataron su encuentro con el Señor resucitado, a quien habían conocido en el camino de regreso a la tumba. Que el Cristo resucitado apareció primero a las mujeres, las eleva en reconocimiento, ya que las mujeres ocupaban una posición inferior en la sociedad judía. Así que fue un testimonio de amor, devoción y valor, porque ellas habían sido testigos de la muerte en el Calvario. Las mujeres, estuvieron allí. Fueron testigos de su muerte en el Calvario, fueron testigos de su entierro, y ahora habían visto la tumba vacía. Los hombres, los discípulos, ni sus luces. ¿Verdad? Desde que arrestaron a Jesús se fueron a esconder, pero las mujeres estuvieron ahí cuando Cristo fue crucificado, cuando murió, cuando fue puesto en la tumba y aún cuando resucitó. Así que eso pues es un gran mérito, reconocimiento para las mujeres. Juan es el único discípulo registrado que estuvo en la cruz, pero no fue testigo del entierro. José y Nicodemo enterraron el cuerpo del Señor, pero no vieron la tumba vacía. Ahora, con su aparición a las mujeres, la evidencia fue completa. Y solo las mujeres fueron testigos presenciales de toda la secuencia de eventos. Es posible que Lucas haya nombrado específicamente a 3 de ellas, que fueron, nos dice aquí, María Magdalena y Juana y María madre de Jacob. Y esto pues cumplía, ¿verdad? 3. Cumplía la ley de Deuteronomio 19:15, que dice,
no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que Lucas especifica como testigos oculares, 3 de ellas, María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. A primera vista, María Magdalena parece estar fuera de lugar en el grupo de testigos oculares, según Juan 20:1. Ella había visto que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba. Saltó a la conclusión errónea de que los ladrones de tumbas lo habían tomado y corrió a informar su conclusión a Pedro y Juan. Por lo tanto, ella no estaba en la tumba con las otras mujeres. Pero la historia de María Magdalena no termina ahí. En algún punto ella decidió regresar a la tumba. Nos dice Juan 20:11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esta vez, como las otras mujeres, ella vio los 2 ángeles sentados adentro. Nos dice Juan 20:12 al 17, dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y aún aferrada a la creencia de que los ladrones de tumbas habían robado el cuerpo de Cristo, les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, ya sea porque sintió que alguien estaba detrás de ella, o tal vez los ángeles le señalaron, ¿verdad? Le dijeron, ey. Ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía todavía que era Jesús, dice. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, saltando a otra conclusión errónea, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo lo llevaré. Estaba pensando que iba a cargar el cuerpo de Cristo ella sola, ¿no? Luego, con una sola palabra, Jesús se le reveló a ella. Jesús le dijo, María. Todavía estaba dormida también. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y es una palabra para un maestro muy admirable o admirado. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que con esa alegría asombrada corrió hacia los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les dio su mensaje. Como ella tuvo la misma experiencia que las otras mujeres al ver a Cristo resucitado, Lucas la incluyó aquí en el relato. Y después, el versículo 11 y 12 nos habla acerca de la incredulidad de los discípulos, de los hombres. Dice, mas a ellos les parecía locura. Qué raro, ¿no? Jesús les había dicho varias veces que Él tenía que ser crucificado, muerto y que iba a resucitar. Y aún así a ellos les parecía locura cuando María va y les informa que efectivamente Jesús había resucitado. Dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que
Lamentablemente, los discípulos descartaron el testimonio de las mujeres como una locura. No les importaba que los relatos de las mujeres fueran idénticas, lo que indica que todas vieron y experimentaron la misma realidad. No importaba que su historia tuviera relación, que fuera consistente y que proporcionaba detalles para los que no había otra explicación. Los discípulos pensaron que todo era locura y no les creyeron. Luego Lucas agregó como nota al margen la visita de Pedro a la tumba con Juan, que sucedió antes que las otras mujeres y María Magdalena volvieran. Junto con Juan, nos dice, levantándose Pedro corrió al sepulcro después del informe inicial de María Magdalena. Juan, quizás estaba más joven, lo superó y llegó allí primero, pero dice que no entró. Pedro, él sí llegó y entró, ¿eh? Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Juan agrega que luego entró, ¿verdad? Perplejo y sin estar seguro de qué pensar, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La incredulidad de los discípulos ofrece más evidencia de que Jesús había resucitado, porque si ellos no creían en la resurrección, ¿cómo iban a fabricar el relato de la resurrección? Si no creían. Los líderes judíos los acusaron falsamente de hacerlo, pero ellos no estaban esperando la resurrección, a pesar de que Jesús les había dicho varias veces. Cuando los testigos oculares les informaron la resurrección, se burlaron y se negaron a creer. Así que si se negaban a creer la resurrección, ¿cómo iban a inventar el relato de la resurrección? No fue hasta que Jesús mismo se les apareció que finalmente aceptaron que había resucitado. Y Tomás, que no estaba presente cuando el Señor se apareció a los otros 10, se negó a tomar su palabra. Él no creería hasta que Jesús apareciera por segunda vez, estando él presente. Pero si los discípulos no tomaron el cuerpo, tal vez algunos discuten que lo hicieron los romanos, los judíos o los ladrones de tumbas. Pero fíjense, los romanos no habrían tenido ningún motivo para tomar el cuerpo de Cristo. Pilato difícilmente se hubiera arriesgado a enemistarse con los judíos al hacerlo. Ni los judíos tomarían el cuerpo, porque lo último que querían era avivar la especulación de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos fueron los que ordenaron que hubiera una guardia en la tumba, precisamente para que no se llevaran el cuerpo. Además, si los romanos o los judíos tenían el cuerpo, ¿por qué no lo presentaron? ¿Verdad? Cuando los discípulos empezaron a proclamar audazmente la resurrección de Jesucristo en las calles de Jerusalén. Así que no tiene validez, ¿verdad? Ahora, los ladrones de tumbas no habrían, si los ladrones de tumbas hubieran tomado el cuerpo, ellos no se hubieran molestado en desenvolverlo, ¿verdad? Y dejar ahí las sábanas dobladitas, porque lo que hacen los ladrones es entrar y salir rápido. Además, había una guardia de romanos ahí. Así que sabiendo que había unos soldados custodiando la tumba, pues ni siquiera se hubieran acercado. Así que nada de eso tiene validez.
Ahora, algunos dicen que tal vez las mujeres se equivocaron de tumba y fueron a la tumba equivocada. Pero no, recuerden que las mujeres estuvieron presentes cuando llevaban a Jesús al Calvario, cuando lo crucificaron, cuando murió y cuando lo pusieron en la tumba. Así que, ¿cómo se iban a equivocar? Puesto que estaban con José de Arimatea y Nicodemo cuando enterraron el cuerpo del Señor. Y si lo hubieran hecho, los líderes judíos y los romanos sabían dónde estaba la correcta, ¿verdad? Si se hubieran equivocado, los romanos sí sabían porque habían puesto los soldados ahí. Se le hubieran dicho, no es cierto de la resurrección, mire, ahí está la tumba y ahí está el cuerpo. Ahora, algunos dicen, ¿verdad?, que el cuerpo de Jesús fue arrojado ahí a un basurero, a un pozo. Entonces, si eso hubiera acontecido, ¿por qué alguien no fue y lo recuperó cuando los discípulos empezaron a hablar de la resurrección de Jesús? Además, para terminar con todas las dudas, Jesús hizo varias apariciones después de su resurrección y eso pues proporcionó las pruebas más evidentes de su resurrección. La Escritura registra al menos 10 apariciones distintas de Cristo entre la resurrección y la ascensión. Primero a María Magdalena, eso nos habla Juan 20:11. Segundo, a otras mujeres que habían estado en la tumba, Mateo 28:8. Tercero, a 2 discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24:13. A Pedro, Lucas 24:34. A 10 de los 11 apóstoles restantes, estando Tomás ausente, en Lucas 24:36. A los 11 apóstoles, con Tomás presente. Séptimo, a 7 de los apóstoles en la orilla del mar de Galilea. Octavo, a más de 500 discípulos, probablemente en una montaña de Galilea. 9, a Santiago. 10, y a los apóstoles cuando ascendió al cielo. Así que 10, al menos 10 apariciones antes de ascender al cielo. Además, Cristo se apareció más tarde a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y varias ocasiones posteriores. Así que el Nuevo Testamento afirma repetidamente que Dios resucitó a Jesús entre los muertos. Negar la resurrección, por lo tanto, no es solo rechazar los hechos históricos convincentes, sino también negar el testimonio del Nuevo Testamento. Pero si la resurrección tuvo lugar, como lo indica la abrumadora evidencia, entonces, ¿a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que la Biblia es verdadera, Jesús es el Señor, y cada persona es responsable ante Él. ¿Sí? Porque si toda esta evidencia acerca de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, nos dice entonces que lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Y también nos dice que Jesús es el Señor. Y por lo tanto también nos dice que un día todos vamos a comparecer delante de Él. Y nos hace responsables a cada uno. Ahora, no es suficiente pensar simplemente, no es suficiente simplemente sentir que el cristianismo es verdadero o incluso aceptar intelectualmente que lo es. Los sentimientos eliminan las barreras emocionales para experimentar a Cristo resucitado.
Los hechos eliminan los intelectuales, pero ninguno solo es suficiente para salvar. Solo la fe en la resurrección. Y es precisamente lo que nos dice Pablo. Concluyendo esto, dice, confesando con tu boca a Jesús como Señor y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Fíjense, nadie puede ser cristiano que no afirme estas dos grandes verdades, que confiese a Jesús como Señor y que crea que fue levantado de entre los muertos, o sea, que afirme la resurrección. Dice, porque con el corazón una persona cree, lo que resulta en rectitud, y con la boca él confiesa, lo que resulta en la salvación. Es lo que nos habla Pedro en Romanos 10, 9 y 10. Así que, pues aquí vemos, ¿verdad?, que la resurrección realmente aconteció y que el hecho de que estamos aquí en este día, celebrando ese gran día, y no solamente hoy, ¿verdad?, porque hoy lo festeja muchas partes en el mundo, pero la iglesia lo festejamos todos los primeros días de la semana, todos los domingos, nos reunimos para celebrar ese gran evento, porque es lo más importante en el cristianismo, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. Es la piedra del ángulo, ¿no? Así es de que por eso es que nosotros anunciamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es anunciar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque nadie que no crea en la muerte de Jesús, porque hay personas que dicen que Jesús no murió, pero ya vimos que los evangelios, los 4 evangelios afirman que Él realmente murió y también afirman que realmente resucitó. Así es de que eso es lo que su muerte nos limpia de pecado y su resurrección afirma que la obra que Él hizo en la cruz fue aceptada por el Padre, ¿verdad? Que Él satisficio, ¿no? Satisfació, decimos, pero por ahí dicen de otra manera. Que Él satisfació el juicio de Dios, ¿sí? Y porque Él satisfació el juicio de Dios, es que Dios ahora nos puede perdonar, ¿sí? Porque Jesús pagó por nosotros, ahora por eso Él nos puede perdonar. Amén.